El motociclismo de alta competición no es simplemente una sucesión de carreras, victorias y derrotas. Es una evolución constante impulsada por individuos que se negaron a aceptar los límites de lo que se consideraba posible. A lo largo de las décadas, miles de corredores han pasado por las parrillas de MotoGP, pero solo un puñado de ellos poseía la visión necesaria para alterar el ADN del deporte. No hablamos de ganar títulos, sino de redefinir la forma en que se conduce una motocicleta, cómo se entiende la técnica y cómo se enfrenta un atleta a la física de la velocidad. Estos pilotos no solo vencieron a sus rivales, sino que obligaron a ingenieros, federaciones y competidores a adaptarse a un nuevo mundo que ellos mismos habían inventado desde el asiento de sus máquinas. Entender su legado es comprender por qué una moto de carreras hoy se pilota de una manera y no de otra, y por qué ciertas reglas del pasado hoy parecen piezas de museo obsoletas. Estos hombres no solo ganaron carreras, ellos inventaron el motociclismo que ves hoy. Si quieres conocer a fondo a las leyendas de MotoGP, suscríbete ahora y no te pierdas ningún análisis. El primer gran arquitecto de este cambio radical fue el estadounidense Kenny Roberts. Antes de su llegada a finales de los años 70, el estilo de conducción en el mundial era académico, pulcro y extremadamente rígido. Los pilotos europeos mantenían el cuerpo alineado con la moto, trazando curvas con una elegancia casi estática. Roberts aterrizó en el campeonato del mundo trayendo consigo el polvo y la agresividad del dirt track americano. Fue él quien introdujo la técnica de sacar la rodilla para usarla como un tercer punto de apoyo y, lo más importante, quien empezó a usar el neumático trasero para hacer girar la moto. Roberts no esperaba a que la moto terminara la curva. Él forzaba el derrape controlado para apuntar hacia la salida antes que nadie. Esta técnica obligó a los fabricantes de neumáticos a replantearse la química del caucho y a los diseñadores de chasis a buscar una rigidez que pudiera soportar ese castigo lateral. Con Roberts, el motociclismo dejó de ser un baile de precisión para convertirse en una pelea de tracción y fuerza bruta, estableciendo las bases de lo que hoy conocemos como el pilotaje moderno de MotoGP. Pero si Roberts cambió la forma de tocar el suelo, Freddie Spencer cambió la forma de entender el tiempo y la versatilidad. Spencer fue el primer piloto capaz de ganar 2 títulos mundiales en categorías diferentes el mismo año, un hito que hoy sería físicamente imposible debido a la exigencia técnica actual. Su aportación fue la introducción de la trazada de B, mientras todos buscaban el arco más amplio y fluido posible para mantener la velocidad de paso por curva. Spencer entraba de forma mucho más agresiva, sacrificando la entrada para levantar la moto lo más rápido posible y aplicar toda la potencia del motor en posición vertical. Esta visión geométrica de la pista permitía que su motor sufriera menos y que su aceleración fuera devastadora. Spencer demostró que el piloto más rápido no era necesariamente el que más velocidad llevaba en el ápice de la curva, sino el que pasaba menos tiempo inclinado. Su capacidad para procesar la telemetría mental en una época donde los sensores no existían, obligó a sus rivales a estudiar la pista no como una carretera, sino como un conjunto de vectores y puntos de fuga. Estos 2 hombres representan la primera gran fractura de la historia antigua. Con ellos, la seguridad de los circuitos tuvo que ser revisada, pues las velocidades de salida de curva se dispararon de forma alarmante. Las escapatorias de hierba y los muros de paja empezaron a ser insuficientes para detener a máquinas que ahora buscaban el límite del neumático en cada milímetro de asfalto. La llegada de este estilo americano no solo fue un choque cultural, sino una revolución técnica que dejó obsoletas a las motos que no permitieran ese tipo de pilotaje agresivo. Spencer y Roberts no solo ganaron carreras, jubilaron a toda una generación de pilotos que no supieron, o no pudieron, entender que el motociclismo había dejado de ser un ejercicio de equilibrio para ser una gestión del caos controlado. Ellos fueron los que abrieron la puerta a la era de los monstruos de 2 tiempos, preparando el terreno para que la sofisticación y el riesgo caminaran de la mano hacia el siglo XXI. El tercer piloto que alteró de forma irreversible el curso de la historia fue Kevin Schwantz, un tejano cuyo impacto en el motociclismo de los años 90 no se puede medir únicamente con estadísticas o títulos mundiales, sino con la intensidad del miedo que era capaz de generar en sus rivales. Schwantz introdujo en MotoGP una filosofía de combate que nadie se había atrevido a sistematizar, la frenada como el arma definitiva de destrucción psicológica. Antes de su irrupción, el acto de frenar se entendía como una transición necesaria para preparar la entrada en curva. Con él, la frenada se convirtió en el epicentro del espectáculo y en el momento crítico donde se decidía quién poseía el valor suficiente para seguir siendo el líder. Su técnica consistía en retrasar el punto de presión sobre el disco de freno mucho más allá de lo que los ingenieros de frenos consideraban el límite físico del material.
Ver a Schwantz llegar al final de una recta de más de 300 km por hora era presenciar un ejercicio de equilibrismo violento, con la rueda trasera despegada del suelo y la horquilla delantera comprimida hasta su último milímetro de recorrido. Esta agresividad obligó a la industria auxiliar a evolucionar de forma acelerada hacia los discos de carbono de alta resistencia y hacia suspensiones capaces de absorber transferencias de masas que antes habrían fracturado el chasis. Schwantz enseñó a toda una generación que no importaba cuánta potencia tuviera tu motor si el piloto de al lado estaba dispuesto a ver a Dios antes de tocar la maneta derecha. Su legado cambió para siempre la psicología del adelantamiento, transformando las carreras en un duelo de nervios donde la técnica de detención pasó a ser tan importante como la capacidad de aceleración. ¿Quién crees que tuvo el impacto más grande en la pista? Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos si falta algún nombre en esta lista de revolucionarios. Tras el caos controlado y el carisma eléctrico del tejano, apareció la figura de Michael Doohan, el australiano que instauró la era de la metodología científica y la dictadura de la perfección técnica. Doohan no solo cambió las reglas de la competición, sino que transformó la manera en que un piloto interactúa con la ingeniería de su propia máquina en el box de MotoGP. El punto de inflexión radical ocurrió tras un accidente devastador en 1992 que casi le cuesta la amputación de su pierna derecha. Ante la imposibilidad física de accionar el freno trasero con el pie, Doohan colaboró con sus ingenieros para desarrollar el freno de pulgar accionado desde el semimanillar izquierdo. Lo que nació como una prótesis tecnológica para un piloto lisiado, terminó convirtiéndose en una ventaja competitiva tan inmensa que hoy, 3 décadas después, es un estándar absoluto en la parrilla profesional. Este sistema permitía a Doohan gestionar la estabilidad de la moto y controlar el caballito de forma milimétrica sin tener que mover su cuerpo, otorgándole una precisión de cirujano en el paso por curva que nadie podía replicar. Pero su verdadera revolución fue la profesionalización extrema del entorno de trabajo. Fue el primer piloto que exigió una dedicación total de la fábrica hacia sus sensaciones, eliminando cualquier rastro de azar o de improvisación. Bajo su reinado, el motociclismo dejó de ser un deporte de impulsos para convertirse en una ejecución perfecta de ingeniería donde el piloto era el director de una orquesta de datos y telemetría. Su dominio fue tan aplastante que obligó a las autoridades deportivas a cambiar reglamentos técnicos para intentar frenar su superioridad, demostrando que un hombre con una voluntad de hierro y una herramienta tecnológica adaptada a sus necesidades podía hacer que la competencia pareciera simplemente irrelevante. Finalmente, el quinto eslabón de esta cadena de revolucionarios es Valentino Rossi, el piloto que no solo refinó las técnicas físicas de sus predecesores, sino que inventó una nueva dimensión para el deporte: la gestión del espectáculo y la guerra mental mediática. Rossi tomó los fundamentos del pilotaje moderno y les añadió una capa de sofisticación ergonómica que hoy es la norma en MotoGP. Él fue quien popularizó la técnica de sacar la pierna hacia el interior de la curva durante la fase de frenada, un gesto que inicialmente fue objeto de burlas y análisis escépticos, pero que resultó ser una innovación aerodinámica y de equilibrio de masas crucial. Al sacar la pierna, el piloto crea una resistencia al viento que ayuda a decelerar la moto y baja el centro de gravedad, permitiendo una entrada en el ápice mucho más estable. Hoy en día es imposible ver una carrera de cualquier categoría donde los pilotos no imiten este movimiento que Rossi introdujo por pura intuición competitiva. Sin embargo, su cambio de reglas más profundo fue el control total del entorno. Valentino entendió antes que nadie que el piloto moderno debía ser un atleta completo, una estrella de televisión y un estratega capaz de destruir la confianza de sus oponentes con declaraciones en la prensa o con celebraciones coreografiadas que ridiculizaban a sus rivales. Rossi obligó a todos los pilotos posteriores a contratar psicólogos deportivos, entrenadores personales y agentes de comunicación, elevando el nivel de profesionalismo de MotoGP a alturas que antes solo se veían en la Fórmula 1. Su capacidad para reinventarse a lo largo de 20 años y adaptarse a motores de 2 tiempos, de 4 tiempos y a diferentes cilindradas demostró que el piloto más influyente no es el que más rápido va en un momento dado, sino el que es capaz de moldear el deporte a su imagen y semejanza. Estos 5 nombres, desde los pioneros americanos hasta el genio italiano, forman un arco evolutivo que ha definido cada aspecto de lo que hoy vemos en televisión. Roberts nos dio el contacto con el asfalto a través de la rodilla, Spencer nos enseñó la geometría del tiempo en la trazada, Schwantz nos mostró que la frenada es el arma de asalto definitiva, Doohan integró la ingeniería ergonómica en el ADN de la moto y Rossi profesionalizó el caos y refinó la aerodinámica del cuerpo humano.
Sin la existencia de estos individuos, el motociclismo de élite sería hoy una disciplina mucho más lenta, menos sofisticada y carente de la profundidad técnica que nos apasiona. Cada uno de ellos encontró un límite que se creía insuperable y lo rompió. No por error, sino con la determinación de quien sabe que las reglas del juego son solo sugerencias para aquellos que no tienen el talento suficiente para reescribirlas. Hoy, cuando vemos a un joven piloto inclinar su codo a más de 60 grados de inclinación mientras gestiona mapas de potencia desde su manillar, estamos viendo el resultado acumulado de décadas de rebeldía técnica iniciadas por estos 5 gigantes. Ellos no solo cambiaron las reglas de MotoGP, sino que expandieron los límites de lo que la especie humana es capaz de hacer sobre 2 ruedas, dejando un legado que está escrito con marcas de neumáticos sobre el asfalto de cada circuito del mundo. La historia de estos pilotos es la historia de la superación humana. Comparte este video con tus amigos moteros para que descubran cómo se escribieron las reglas de la velocidad.